mexicana en Australia, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar con una nueva sección que se llama Australia, casos de la vida real. Y el día de hoy tenemos a Jair Fried. Hola Jair, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien. Muchas gracias por escogerme para estar en tu segmento. Bueno, pues hoy vamos a hacer la primera entrevista y la idea de estas entrevistas es que los mexicanos nos platiquen cómo ha sido su experiencia aquí en Australia, las recomendaciones y un poquito de la historia en general de, obviamente, lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, bueno, Jair, muchas gracias, obviamente. Lo que tienen que saber es que Jair y yo nos conocemos desde hace más de 14 años de México y pues ya los dos acabamos acá. Entonces, Jair, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas y cuánto llevas en Australia? Yo tengo 33 años, llevo aquí en Australia 9 años y medio y tengo mi empresa que nos dedicamos a remover grafitis y poner capas antigrafitis en diferentes propiedades. Ok. Ahora cuéntame, ¿por qué elegiste Australia y en qué momento de tu vida lo hiciste? Cuando terminé la carrera decidí que era importante para mí vivir en inglés para perfeccionarlo y tenía las opciones pues más obvias que era irme a Estados Unidos, pero ahí tengo familia, entonces seguramente hubiera terminado yéndome a vivir con ellos y hubiera sido nada más vivir en inglés mientras estudiaba, pero mientras hubiera estado en la casa hubiera hablado español, así que lo descarté inmediatamente y las tres opciones que tenía después era Inglaterra, Canadá y Australia. Inglaterra creo que estaba un poco más caro esa vez, así que lo descarté de inmediato y así que después tenía nada más la opción de Canadá y Australia. Y ¿por qué dijiste Australia es la buena? Sé que los dos países tienen más o menos la misma calidad de vida relativamente, así que lo que me atrajo más a Australia fue el clima, porque Canadá, aunque hubiera estado más cerca, no hubiera aguantado 6 meses de mi vida estar en la nieve, entonces pensé que Australia era la mejor opción, más o menos el mismo precio y bueno, pues también para lanzarme un poco a la aventura porque pues Australia siempre me había llamado la atención, así que al final encontré justo la maestría que quería estudiar, que era en publicidad aquí en Australia y se fue acomodando todo, así que así es como terminé acá. Ok. Oye, y cuando ibas llegando antes de venirte, ¿cómo estaba tu nivel de inglés? ¿Y tú consideras que es importante traer buen nivel o aquí lo puedes agarrar? Me tuve que preparar 6 meses para entrar a la universidad. Me pedían, creo que era 6.5 en el IELTS, que es el examen de inglés, así que le estuve dando como 6 meses antes de venirme para acá. Y ya una vez que completas eso, pues te aceptan en la universidad. Así que sí es definitivamente muy importante. Entre más herramientas tengas para venirte, mejor. Si hablas muy bien inglés es muy bueno, si lo escribes también es muy bueno, o sea... En general, sí. Sí, si tienes alguna habilidad en la vida que no sea relacionada con el idioma, pero la tienes, adelante. Entre más preparado estés para lo que venga, mucho mejor. Ok. Oye, ¿y por qué Melbourne? Porque de las ciudades de Australia, la más conocida es Sydney, ¿no? Okay. Y creo que, hablando por los mexicanos, Melbourne no es tan sonada. Okay. Entonces, ¿por qué elegiste esta ciudad? Yo terminé esta ciudad, la verdad es que tenía Sydney también en mi cabeza, pero la maestría que quería no estaba en Sydney, así que terminé en Melbourne, que es en donde la tenían acá, que era una maestría en publicidad. ¿Pero conocías algo de la ciudad ya o...? No, nada, nunca había venido a Australia, nada. Nada, te aventaste así. Oye, Jair, ¿y cómo ha sido tu experiencia trabajando en Australia? Cuando yo terminé la maestría, entré luego a trabajar a una empresa que se dedicaba a hacer soluciones por internet y mi experiencia, sí, todo lo que tiene que ver con optimización, páginas de internet, tiendas online, pay-per-click, todas esas campañas, tenía nada de experiencia y fue difícil, pero me ayudó mucho a entender la cultura laboral en Australia, desde cómo se hablan, qué tanto respetan los tiempos, cómo te debes de sentar, cómo el lenguaje laboral, el lenguaje corporal, por supuesto que es muy diferente
a cómo se hacen las cosas en México y a lo que estaba acostumbrado. No digo que mejor o peor, simplemente es diferente. Y saber la cultura en donde estás para hacer negocios y estar para estar trabajando es muy importante. Así que al final estuve un año y medio trabajando ahí. No me encantó estar trabajando en oficina, así que decidí salir, pero lo que yo me llevé de esa experiencia fue saber manejar y moverme con la cultura australiana en la parte laboral y en la parte de los negocios. Así que eso fue muy, muy importante para mí. Y actualmente que trabajas en tu propia empresa y la estás desarrollando, ¿cómo ves que es la cuestión no empresarial, más bien, de emprendedor en Australia? Bueno, a mí lo que me sorprendió, una de las cosas, es de que todo, o sea, el proceso para abrir la empresa, me tardó, yo creo que menos de 3 horas en hacer todo. No tuve que hacer cita en ningún lado, o sea, por lo menos para empezar. Eso sí fue un poco muy diferente en México. Sé que en México tienes que hacer más trámites. Aquí estuvo súper rápido. Así que los procesos para empezar son muy eficientes. Si es de que la empresa que vas a abrir no está tan regularizada como otras, me imagino que dependiendo del giro de negocio, unas toman más tiempo que otras, pero en mi caso no. Así que eso fue muy bueno, fue muy fácil. Y bueno, pues empezar un negocio desde cero siempre va a ser difícil. No quiero decirles que todo fue miel sobre hojuelas. Al principio pues empiezas de cero. Así que fue poquito sin ningún cliente, sin nada. Así que al principio es difícil, pero me imagino que eso es en cualquier parte del mundo. Y bueno, aquí los estándares de todos son altos, así que si estás brindando un servicio, pues tiene que ser de muy alta calidad y bueno, para cumplir con las expectativas que están acostumbrados aquí en Australia, los estándares son altos. Ok, y a ver, Jair, cuéntanos, ¿cuándo fue el momento en el que tú dijiste, aquí me quedo, ya va a ser permanente mi decisión? Cuando lo tomé en serio fue como un semestre antes de terminar la maestría. O sea, ya llevaba aquí 1 año y medio, seguía como estudiante, y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho, quiero intentarla hacer acá. Y desde ese momento me empecé a mover a cómo encontrar un trabajo para que saliendo de la carrera, bueno, de la maestría, ya tenga algo. No me esperé a terminar, para decidirme. Desde el segundo, o desde el momento que tomé la decisión de tratarla de hacer aquí, en ese instante comencé a aprender sobre los trámites y sobre todo a hacer networking y hablar con la gente y platicarle de mis sueños y lo que quiero. Y así que fueron 6 meses, fue al año y medio de estar acá y 6 meses antes de terminar la maestría. Un semestre antes ya me empecé a mover con planes firmes para quedarme acá. ¿Tú crees que en tu experiencia el relacionarte más con locales que con la comunidad te ha ayudado, te ha hecho asimilar mucho más fácil la vida en Australia o no? Yo creo que una de las buenas movidas que hice fue que me mudé con australianos. Sí es más fácil y es más conveniente mudarse con latinos, pero hay 2 fortalezas muy grandes. La primera es el idioma, que cuando vives con australianos estás 24 horas hablando inglés. Lo escuchas cuando vas a la casa, cuando estás en la escuela, regresas, prácticamente cualquier interacción que haces es en inglés. Así que eso agiliza y hace también que sea mucho más eficiente si es que vienes a estudiar inglés a ese proceso. Vivir el idioma es mucho mejor que nada más estudiarlo por algunas horas en la escuela. Y la segunda es de que ellos conocen a más gente, que ya conocen los lugares, que te pueden recomendar más fácil. Yo creo que esos son los 2 puntos más importantes por la cual recomendaría que vayan a vivirse con australianos. Sí, la cultura es diferente y tal vez no sea lo más conveniente al principio, pero a la larga es mucho mejor. Oye, ¿y qué puede esperar una persona que quiere trabajar o estudiar, o las dos, en Australia, desde tu punto de vista? O sea, cuando tú tomas la decisión de venir, digamos, a estudiar. Mira,
yo cuando vine a Australia pensaba que casi que te iban a recibir con bombos y platillos. En mi experiencia personal yo dije, wow, o sea, yo puedo traer sangre nueva. Yo estoy seguro que a algunas agencias de publicidad, que era lo que era mi tirada, les va a gustar que tenga un enfoque latino, o bueno, que sea algo diferente a lo que ya están acostumbrados acá. Y me encontré que el lenguaje es una barrera muy fuerte. No solamente es entender y el hablarlo bien, es tener un idioma perfecto para hablar con los clientes, que no tengas faltas de ortografía, que se entienda, tipo, que sea completamente profesional. Ese es un candado muy, muy, muy difícil de abrir. Es el más difícil de abrir si dijera para años. acá. Sí, Toma o sea, años. si tienes inglés perfecto, tienes una ventaja enorme para encontrar una profesión, una posición profesional. Es que esa parte es muy, muy difícil. Ahora, en mi experiencia personal, yo doy gracias a Dios que no encontré ninguna empresa que me abrazara, que era lo que yo esperaba, ¿no? Que me dijera, sí, vente con nosotros. Mexicanos. Sí, o sea, que te pagamos bien y que vas a estar contento y que, o sea, yo pensaba que esas eran como las condiciones laborales ahora es todavía más difícil todavía. Pero al no encontrarlo, eso fue lo que me tuvo que forzar a haber puesto lo mío, y doy gracias a Dios que haya sido así. Pero las expectativas de que no, cuando yo venga voy a ser como Hernán Cortés y voy a venir a conquistar, y no sé, pensaba que iba a tener como algún tipo como colchón, como más de espacio así para moverme, y para nada. O sea, llegas acá y todo mundo es de todos lados. Aquí eres uno más, no importa de qué rincón del planeta vienes. Ni tu posición, ni nada importa. Así que por ese lado es venirse a la aventura. Sí. Ok, ¿y qué más es una cosa un poco que te causa shock cuando vas llegando? ¿Qué esperas? Más bien, ¿qué no esperas cuando llegas? Ok, bueno, yo afortunadamente cuando me vine de estudiante, mi familia me pudo apoyar en lo que necesitaba, no tenía que trabajar ni nada, pero sabía que pues saliendo de era algo que yo quería. Yo quería estar independiente, y bueno, pues eso es lo que me imagino que todos queremos en algún momento de nuestra vida. Así que yo sabía que terminando de estudiar tenía que yo ya empezar mi vida. Así que una de las recomendaciones es que vengan con un buen colchón, ya sea personal o si su familia los puede apoyar, lo van a necesitar. O sea, aquí Australia es muy caro, y para gente de otros países, colchón significa ahorros. Así como traigan dinero para cosas de imprevisto. Por lo menos en comparación a México, Australia es 2 o 3 veces más caro en las cosas básicas, y en otras cosas es inclusive todavía más. Así que tener buenos ahorros para que los primeros meses en lo que agarras la onda tengas para moverte. Aunque tengas una vida austera, te puedes mover con el transporte público. Pero sí, si tienes planeado venir como estudiante y no tienes ingresos, abusados, eso es un foco muy rojo. Y sí me encuentro a muchísimos mexicanos en Facebook que están desesperados por buscar trabajo o encontrar algo que los ayude a mantenerse por acá, porque en realidad es complicado empezar desde cero y venirse sin nada. Hay gente que lo hace, trampa, sí. Y es difícil. No es imposible, pero venirse con un buen colchón te da tiempo, te da también un espacio mental para que no estés estresado y puedas enfocarte en lo que viniste a hacer acá. ¿Qué es lo que más te gusta de Australia y lo que no te encanta? Creo que lo que más me gusta de Australia es, yo diría que su gente. Me gusta mucho la cultura acá. La gente, me refiero, me gusta, por ejemplo, que es una ciudad que es eficiente, donde el transporte público funciona, donde las autoridades son competentes, donde está limpia, donde hay parques, donde hay áreas verdes, actividades culturales. Bueno, por lo menos eso es en Melbourne y en la experiencia que yo he tenido, ¿no? Eso me gusta mucho del país. Y lo que no me gusta es la distancia. En verdad creo que eso es lo que más llega a pegar. Estando acá en Australia me he perdido un montón de momentos familiares, tanto difíciles como fiestas que me hubiera encantado estar ahí con ellos. Y esta es otra de las diferencias con otros países, como irte a vivir a Estados Unidos, a Canadá, que te agarras un vuelo y con $500, $600 ya estás en casa.
aquí toma mucho más planeación y toma nada más de un día en llegar a casa. Y creo que eso es el factor de la distancia es lo que más, es lo que, digamos, si podría cambiar algo, es lo que... El factor aislante es un factor bueno y malo, dependiendo de qué tipo de personalidad tengas, pero definitivamente se siente que estás en un rinconcito del mundo en donde las cosas no llegan ni tanto, ni tan rápido, ni tan, y como que te afectan tanto. Obviamente sí, ¿no? Pero, tipo, no sé cómo explicarlo, pero está. Ok, te quiero preguntar algo, pero no sé cómo preguntarlo. Porque tú tuviste visa de estudiante y tienes permanente. O sea, llevas 10 años aquí. Entonces, ¿cómo puedes, o sea, como definir el proceso de migración en Australia? Porque la gente cree que es bien fácil y te casas y ya tienes la nacionalidad. Ya. La cosa sí ha cambiado mucho. De hace 9 años y cacho para acá sí es muy diferente. Venir para acá cada vez es más difícil y también, bueno, me imagino que este es un fenómeno que se vive en cualquier parte del mundo, aplicar para las visas temporales y permanentes. Si me hubiera venido con las mismas condiciones de las que me vine hace 9 años y medio, ahorita hubiera sido imposible de que me quedara, imposible. No solamente es más caro, pero antes, por ejemplo, si tú habías estudiado en alguna universidad, yo he estudiado comunicaciones, que no es algo que esté en alta demanda aquí en Australia. Te daban cierto puntaje que para obtener la visa pues era una diferencia muy grande, era más del 40%, porque significaba que habías tenido estudios universitarios y que además estaban en español, que te daban puntos extra, que era casi el 50% de la aplicación. Si ahora hubiera aplicado con las mismas condiciones, hubiera sido imposible, me daban 0 puntos. Así que cada vez es más difícil. Y bueno, también si necesitan buscarse asesoría legal con alguien que sepa que los pueda asesorar a saber realmente cuáles son las posibilidades que tienen para venir y cuáles son sus planes, no duden en tomarlo. Hay veces, hay veces que preguntan cosas por Facebook y en grupos y la gente es muy abierta para explicarle cosas, pero si tienen dudas en específico o en verdad quieren hacer un plan de vida acá, busquen ayuda profesional, no se vayan por consejos que les den sus amigos. Yo sí he visto mucha gente que se engancha en conversaciones en Facebook y son con agentes migratorios que les pintan que la cosa acá está súper bien, súper fácil y se los atoran muy fuerte porque pues obviamente tienen que pagar por los servicios, y brincar de una visa de estudiante a una residencia temporal es muy difícil, muy muy difícil. Así que si suena demasiado bien y demasiado fácil lo que les están prometiendo, no dúdenlo. Para mí es un foco rojo de que ese agente migratorio está nada más por su comisión y para hacerte el trámite de que vengas y ya tú te la arreglas aquí mientras estás acá. Y bueno, un poquito ahora de México. ¿Qué extrañas de México? ¿Qué extraño? Bueno, obviamente lo que más extraño es mi familia y mis amigos, la gente con la que estaba allá. Y obviamente la comida y todo, y el smog y la contaminación, y también extraño mucho la corrupción y la inseguridad y el tráfico. Las personas son las que más extraño y la comida. Oye, según tu experiencia, porque tú tienes contacto con mucha gente de Australia, muchos locales, ¿cuál es la percepción de México en Australia? ¿Qué has visto? Creo que sigue arraigado muy fuerte la visión de México de el país de fiesta y de tequila y sí, sigue siendo bastante perseverante esa digamos percepción que la gente tiene de México. Desafortunadamente también muchas de las noticias que, bueno, no es de que lleguen tantas noticias de México para acá, la verdad, pero las que llegan
si no es de narcos que agarran, el terremoto o cosas así. No creo que me acuerdo de todo este tiempo que haya salido una buena noticia. Tal vez cuando Trump estaba tratando de ser presidente, llegaban algo de la percepción que tenían con el muro y toda esa cosa, pero en realidad no eran noticias muy agradables. Así que la gente sí percibe a México como un país alegre y con buenas personas, pero también tienen son muy, como que tienen al final de cuentas entendido que tienen que ser un poco cautelosos cuando vengan a México. La enorme mayoría de las personas que le dices que eres de México o ya han ido o tienen pensado venir o tienen pensado ir y pasar vacaciones, y la gente que he conocido que ya ha ido les gusta mucho y se la pasaron muy bien, y todavía no conozco uno que haya tenido un problema serio estando en México, así que de ese lado la imagen es muy buena. Oye, Yair, ¿y cómo es la comunidad de mexicanos en Australia? Bueno, en Melbourne, que es donde vivimos, pero ¿cómo es que ha llegado mucha gente a México, más últimamente? Creo que la comunidad de mexicanos que viven en Melbourne es chica, la verdad, en comparación a otros países, inclusive de Latinoamérica como Colombia o Chile, somos mucho menos. O sea, y me imagino que sí hay muchos que vienen a estudiar o que vienen de cambio por un semestre, pero de los que vivimos acá no somos muchos, pero Pero vénganse. Y somos muchos. Sí, no hay, me imagino que en otras ciudades todavía menos, ¿no? Yo creo que en Sydney han de haber más. Melbourne yo creo que es la segunda ciudad con más mexicanos, pero yo creo que han de haber muchas ciudades acá en donde ha de haber muy poquitos, o sea. Pues muchas gracias, Yair, por estas sabias palabras y abrirnos tu experiencia y tu vida aquí en Australia. Yo afortunadamente lo tengo a la vuelta de la esquina. Nos vemos bastante seguido, pero bueno, les quería compartir un poco un punto de vista diferente acerca de lo que pasa en Australia. Espero que les haya gustado, que les sirva y que, bueno, si ustedes tienen planeado venir al país, ya sea de visita o para estudiar o para vivir, pues consideren todo este tipo de experiencias y diferentes puntos de vista que al final puede que hagan la diferencia en su experiencia. Muchas gracias y nos vemos la próxima.